un tiempo mayor, y déjame que estoy empezando a grabar. Vamos a empezar con algo, mira, que me parece interesante que podamos ver, y ahí vamos a ir conversando, digamos. Ya, mira, vamos a empezar con esto, que es chiquitito, son como 4 minutos, pero podemos ver un poquito más, pero es para como meternos en la obra de José Carlos Mariátegui, que es todo lo que tiene que ver con la revista Mauta. Y después de esto vamos a seguir bueno, vamos a ver los apuntes de José Carlos Mariátegui y después seguir rellenando de alguna manera también, porque esa es una relación que hay que hacerla con el barroco latinoamericano y con la revista Orígenes y toda la relación también con Federico García Lorca. Es decir, toda la construcción más o menos que uno va desde el 20 al 60, 70 latinoamericano. Y que explicaría en gran parte también, daría el piso también para lo de Miguel Ángel Asturias, así que también ahí vamos a hacer algunos comentarios. Esta es, de alguna forma, la revista Mauta. Ahí está. Polémica, indigenismo y vanguardia, que para los escritores, poetas, puestos, debate de diversas latinoamericanos han logrado. La revista Mauta, ¿no? De lejos. La revista no solo de esas décadas. ¿Por qué dices eso? Por la calidad, por la amplitud, por la capacidad de difícil, pero lograr síntesis entre las dimensiones políticas y estéticas, teóricas y plásticas que tiene la revista, ¿no? Es muy fácil hacer una revista juntando artículos o pasando la voz a los amigos, ¿no? Es mucho más difícil hacer una revista que, como un poco presuntuosamente lo dice José Carlos en la presentación del número 1, se conviertan en una revista histórica, ¿no? Ese es un exceso. Él tenía esta suerte de... Me quedaba algo de Valdelomar, ¿no? En varias de sus expresiones, ¿no? No hay que ser muy avistado, decía él, para darse cuenta que al Perú le nace una revista histórica. Y efectivamente le nació una revista histórica, ¿no? Entonces, cuando uno toma la revista... 32 números, ¿no? 32 números, efectivamente, ¿no? Y, por ejemplo, el número 17, que es el número en el cual él declara que esta revista ya no es más una revista de crítica, simplemente, sino es una revista socialista. Y se da cuenta que en esta revista socialista, junto con su artículo en defensa del marxismo, nos encontramos con cuadros de Sabogal, poesías de Martín Adán, poesías de Peña Barrenechea, ¿no? Su célebre texto El cinema de los sentidos puros, y nos encontramos con artículos, con fragmentos de la novela Matalaché de Enrique López Aluja, todo en la misma revista. Y si yo te pidiera que compararas con Caretas, ¿qué dirías? No, no tiene punto de comparación. ¿Por qué? Porque Caretas está mucho más centrada en la coyuntura, es básicamente sobre los eventos políticos, cultural como una sección, ¿no? Y no es un tema eje de la revista. Tú a través de Caretas difícilmente te enteras de cuáles son las últimas novelas que se han publicado en Europa y por qué son relevadas, o cuáles son los últimos poemas, no los poemarios, sino los poemas que están escribiendo en este país, y menos aún de los grandes debates de ideas que están en curso en el mundo. Todo eso tú te podías enterar en 1926 en Lima. 2 años después aparecieron los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, una recopilación de artículos periodísticos que de manera orgánica planteaba una visión del Perú. Los temas dedicados a cada ensayo podrían ser también los temas de una agenda siempre presente: la evolución económica, el problema del indio, el problema de la tierra, la instrucción pública, el factor religioso, regionalismo y centralismo, el proceso de la literatura. En lucha por no hacer política sobre la base de dogmas que venían desde fuera, sino por aquello que había diagnosticado en estos 7 ensayos, que es un verdadero diagnóstico de la realidad para poder actuar y hacer política. A los que han querido ver en esta obra una nueva Biblia, Mariátegui consideró a sus 7 ensayos como un libro provisional. Volveré a estos temas cuantas veces me lo indique el curso de mi investigación y mi polémica.
Tal vez hay en cada uno de estos ensayos el esquema, la intención de un libro autónomo. Ninguno de estos ensayos está acabado. No lo estarán mientras yo viva y piense y tenga algo que añadir a lo por mí escrito, vivido y pensado. Ya. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, si ustedes ven en 1928, ya armado ya, ¿no? El tema del... La exposición Redes de Vanguardia, que se expone actualmente en el Mali, y la exposición Documentos en la Mira, que se expone en la Casa María. Dando vuelta. Nosotros en 1928 ya tenemos entonces armado lo que es la revista Mauta. Es un poco lo que también nosotros veníamos hablando, son 32 números. En 1928 es como adelantarse a todo realmente, y nosotros tenemos una gran base en el Perú. Eso es importante de tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos áreas culturales. Tenemos la área cultural de ustedes, que es la del Caribe, la área cultural también que tiene que ver, y pienso en el Caribe también como Colombia, como Venezuela, ¿no? Esa parte que está ahí, ¿no? Arriba. Pero después tenemos al Perú como en el medio, y el cono sur, que es Argentina y Chile. Y Uruguay siempre también en función de Argentina, porque es el área cultural del Río de la Plata, ¿no? Entonces nosotros con esas áreas culturales tendríamos que ir encajando también los otros países. Brasil es un mundo aparte, realmente. Las áreas culturales es un concepto de Darcy Ribeiro, ¿no? Le voy a mandar del antropólogo brasilero, y significa que no hay que ver los países aislados. La antropología latinoamericana también es muy importante para la literatura. Y más o menos en el 60, en el 70 se pensó todo, los antropólogos hicieron un enorme esfuerzo también, los cubanos también, desde la etnología, el tema de los musicólogos, tenemos toda esa función, bueno, y Cuba como parte de este eje, de este origen, ¿no? De este origen, ¿no? Nosotros vamos a tener a Cuba siempre como esa condenada tradición literaria que a mí me gusta usar para Chile, pero en el fondo es la de Cuba, ¿no? Y lo vamos a ver ahora. Pero primero en el Perú yo quería armar esta cosa de la Mauta, porque resulta que es el primer marxista latinoamericano. Nosotros tenemos una tradición, hay muy pocos marxistas en este tiempo, y uno de los primeros es José Carlos Mariátegui, y él establece esos 7 ensayos de la realidad peruana de la que se habla ahí, mostrando el libro, pero además genera una revista, y eso es muy importante para nuestra revista Botella del Náufrago, que está como años luz, por supuesto, ¿sí? Porque si ustedes ven en esa revista, como ahí justamente lo dice el video, yo puedo entrar y veo los grandes debates de la literatura, los grandes debates de ciencias sociales, la transdisciplinariedad. Veo también ahí, por ejemplo, me encuentro con Sabogal, me encuentro con los principales pintores del momento, y de alguna forma la revista se transforma en un impacto, y es la más importante revista peruana en ese sentido. Ahí publicaron todos los que tuvieron que publicar, y es tan importante como yo creo que es más importante, pero por ejemplo la persona le dice, bueno, que haga la comparación con Careta. Careta es una revista argentina que funciona como una sección de los diarios, y Careta es, claro que de alguna manera tiene una visión más sofisticada, ¿no? Entonces dice, no hay comparación. Ese pensar que es comparar también, porque Careta es para cierto público, con ciertos temas, ¿no? Y Amauta, ¿por qué Amauta? Porque Amauta es el filósofo del Incario, ¿no? El filósofo de los incas. José Carlos Mariátegui se dio cuenta de que los indígenas se les estaba negando el lenguaje, obviamente, se les estaba negando la filosofía o el pensamiento latinoamericano, y se da cuenta que lo que tiene que hacer es eso, es recuperar el rol histórico, literario también, que tenían estos amautas, que eran los grandes filósofos indígenas. Y en ese sentido yo creo que la persona, esta cultura, por decir así, el primer marxismo ilustrado, por decir,
porque al final, bueno, José Carlos Mariátegui es autodidacta, nosotros venimos de ahí, por eso que de alguna manera no hacemos tanta alusión a los títulos. La Claudia Ortiz me contaba que había visto nuestra presentación, Mari, entonces también estábamos hablando antes que llegaran ustedes sobre la presentación y también sobre Arte al Barrio, y un poco ahí yo explico lo mismo, porque nosotros le tenemos un cariño especial a los autodidactas, y esto, uno de los autodidactas más fuertes para nosotros es José Carlos Mariátegui. Es decir, sin tener ningún título en la universidad, era un tipo que dio conferencias, armó un partido, el partido... armó organizaciones culturales, generó la revista Mauta, dio el piso para lo que vendrá después en el Perú, que es José María Arguedas. Entonces tenemos toda una línea de pensamiento que parte del autodidacta. Por eso que a pesar de que nosotros somos universitarios y entramos con este alto nivel de instrucción, nunca nos podemos deshacer de Manuel Rojas, por ejemplo, el escritor chileno, que nunca pisó la universidad. O los mismos Neruda, que quedaron con 2 años estudiando inglés y nunca más terminaron esa universidad. Entonces esa manera autodidacta nos nutrió a nosotros, porque es bastante disidente, más revolucionaria. Bueno, se sabe que la universidad mata muchos de los escritores. Sin embargo, muchos de nosotros somos profesionales porque ya entramos a la universidad como las clases bajas o medias bajas, entraron a la universidad rápidamente, antes siempre fue de una élite. Entonces José Carlos Mariátegui viaja a Italia rápidamente, y su lectura entonces obviamente son con Gramsci, con Italia se agarra de Gramsci, y ustedes saben que, bueno, Gramsci es el gran político que influye en gran parte a la política latinoamericana, también podría ser lo que ahora es Podemos en Chile, o en Venezuela en algún momento. Gramsci fue el gran teórico del marxismo latinoamericano. Ahora, es importante porque Mariátegui une la literatura con la política, y logra en esta revista Mauta, a través de esos 32 números, publicar todo lo publicable, lo que había de publicar en ese momento, latinoamericano. Y obviamente no es calco y copia el marxismo extranjero, por decir así, foráneo, sino que lo aplica a su realidad, y parte con este diagnóstico de los 7 ensayos de la realidad peruana. Imagínense una autodidacta haciendo eso. Es muy interesante porque nosotros nos nutrimos con alguien que nunca pisó la universidad, que no era para él. Y muchas veces esos autodidactas son bilingüistas, son bilingües, porque ellos muchas veces fueron criados por indígenas. Lo mismo pasa con Arguedas. Arguedas, se muere su madre, en Perú su padre tenía dinero, pero su madrastra era muy mala, le dio muy mala vida a Arguedas. De hecho, Arguedas después era maníaco depresivo, muy fuerte, pasaba por depresiones muy fuertes, se termina suicidando, ¿no? Y él vive sin madre todo el tiempo, y su verdadera madre es la indígena que lo cría, y por eso aprende desde chico la lengua, digamos, de los indígenas, y él saca adelante, ¿y por qué se suicida? Porque el Perú no es capaz de integrar a este indio, él le dice indio, porque es el problema del indio, no es una cosa despectiva, sino que él agarra ese problema y dice, el problema de la mujer, el problema del indio. Cada uno de esos son los 7 ensayos de la realidad peruana. Entonces, ¿cómo nos vamos a deberle toda esa lectura que él hizo? Necesito manejar Argueda, primero manejar Mariátegui, leerme esos 7 ensayos de la realidad peruana, porque es un ensayo, es decir, nosotros también somos deudores de esa poética en sentido amplio que son los ensayos. No damos un pie adelante los poetas sin ensayos, ese es el tema. Los ensayos son muy importantes para nosotros, ¿por qué? Porque son los pensadores, esa es la mejor forma de rendirle homenaje a la Mauta, al filósofo, ¿no? Porque él transmitió oralmente lo que vino otro ilustrado que se autoformó, Mariátegui se autoformó, ¿no? Que leyó mucho y sin universidad y sin institución y sin nada, logra establecer un diagnóstico para el país. Entonces, cuando el poeta peruano, cuando viene y está Vallejo ahí, y el poeta peruano que ahora nosotros estamos sacando, se pone a la cola de todos los ensayistas para atrás,
de todos los escritores para atrás, de todos los otros poetas que de alguna manera generaron un círculos como virtuosos, ¿no? Y es interesante entonces en ese caso el Perú, porque rápidamente une la estética, la calidad de la revista, ¿no? La calidad de una revista, y se da cuenta que tenía que unirlo con el arte. ¿Qué nos dice el arte? Entonces, esta unión entre poesía y gráfica no es algo que nosotros inventamos. Nosotros nos ponemos a la cola de las grandes revistas latinoamericanas, que somos un espejeo. La colección Plexoamérica es algo que quiere, es una aspiración legítima, pero sabemos perfectamente que los tipos son mejores que nosotros, lograron publicar a europeos, a latinoamericanos, a Borges cuando había que publicarlo, a los mexicanos cuando había que publicarlo, etc. Lograron establecer una calidad y una línea editorial, ¿no? Y entonces eso a nosotros nos parece súper importante porque eso no tiene que ver con el élite, sino que los tipos están organizados en relación a la política, influyen dentro de la literatura latinoamericana. Entonces, no sé si me entienden, pero en el 20 está todo unido, después se empezó a separar quizá, en el 60 se vuelve todo a unir, y ahora está todo separado, pero se puede volver a unir siempre. Siempre la idea, el gesto es a integrar, un pensamiento integral latinoamericano, con la ciencia, la matemática, la lógica, todo lo que uno puede sacar, digamos, adelante. Y entonces quería transmitirles, revisar, por ejemplo, esto. Aquí ustedes lo van a poder ver porque tienen estos apuntes, pero si ahí ustedes ven un poco esta arborescencia, tenemos entonces que está, de alguna manera, tenemos un régimen, José Carlos Mariátegui se encuentra con un régimen hacendal, como lo hay en Guatemala, como lo hay también en Chile, y que yo creo que seguimos hasta ahora, una cultura hacendal, no de hacienda, la famosa hacienda del siglo XIX, ¿no? Pero que al final nutrió, cruzó el 20 y la tenemos metida hasta ahora. Esa cultura hacendal que tiene que ver con la tierra y todo, se dio cuenta Mariátegui que estaba, de alguna forma, había mucho caudillaje, ¿no? Y que eso había que desmantelarlo. ¿Cómo yo desmantelo la cultura hacendal? Eso es lo que de alguna manera nosotros también como poetas, como ensayistas o lo que seamos, un simple ciudadano, entre comillas, la palabra ciudadano es bastante liberal, pero una persona común y corriente de a pie, que incluso no esté metido con el arte y la cultura, debería preguntarse por esta cultura hacendal, en qué medida nos afecta. Y ya el 28 Mariátegui venía viendo esto. ¿Cómo le podemos dar vuelta a este capital monolítico, ¿no? Este es un capitalismo que no es el que tenemos ahora financiero, ¿no? Es un capitalismo totalmente agarrado a la tierra, a la acumulación de capital principalmente en la tierra, ¿no? Y se da cuenta que tiene que ir a Italia, ¿no? Que se pega un viaje a Italia y recupera esos términos gramscianos, ¿no? Ustedes no sé si manejan un poco el tema de Gramsci, pero deben haber escuchado en algún momento hegemonía y subalternidad. Gramsci establece que hay, digamos, ciertas clases sociales que establecen una cultura hegemónica frente a una cultura subalterna. Y de hecho nosotros veíamos, por ejemplo, el otro día en el mismo festival de poesía de Bacatán, en el caso de los 56 altares, cómo nosotros, un grupo social, se sentía subalterno, ¿no? Invisibilizado, o pasado a llevar por una cultura hacendal, o por decir ahora oligárquica. Y eso es algo que a principios del siglo XX, digamos hace 100 años atrás, también el peruano logra establecerlo. Ahora, Carlos Mariátegui tiene muy poco tiempo, o sea, vive de 1894 a 1930. Se tiene 36 años solamente en la vida y lo hace absolutamente todo. Eso es súper interesante porque a veces uno piensa que va a tener el doble y va a haber hecho un cuarto, ¿no?
pero esta gente es absolutamente genial, casi ni duerme, no sé qué hace, pero lo piensa todo, lo escribe todo, y de alguna manera establece rápidamente la relación que ojalá pudiéramos nosotros aprender entre poesía y gráfica, entre poesía y arte. Y eso lo lleva a un elemento tan bonito como la revista Mauta, ¿no? Donde son importantes los diseñadores, es importante todo. Todo como esa revista va quedando. Acá hay personas que también son marxistas, y son marxistas que nos criaron, que yo le he dicho a ustedes, que es Osvaldo Fernández, Sergio Buscovich, uno de ellos ya falleció. Osvaldo Fernández, la base de él es profesor de filosofía, pero antes profesor de castellano. Y él tiene digamos, toda la revista Mauta. Y es porque de alguna manera se construye pensando en el marxismo latinoamericano, el marxismo de Valparaíso sobre todo, ¿no? Nosotros tenemos, por eso en una provincia tenemos dos marxistas. Ellos están siendo publicados, reflexionados ahora por sus mismos alumnos, ¿no? Entonces tenemos un movimiento obviamente a principios del siglo XX, así como también en Chile, en el norte, los movimientos obreros son tan importantes, las huelgas nacionales. Muchos de nosotros en el centro, nuestros abuelos fueron comunistas y venimos del norte, donde se generaron todos estos movimientos obreros, que yo creo que es el gran capital político de Chile. Lo han señalado los mismos historiadores. Creo que la revuelta chilena del 2019 le debe mucho a esos movimientos obreros del norte, que recibieron también a Belén de Zárraga, el feminismo, que recibieron a Recabarren, ¿no? Que es digamos, el creador, ¿no? de los principales partidos comunistas, después socialistas, etcétera, ¿no? De toda esa área que venía impugnando ya esta cultura hacendal. Así que sí, la literatura siempre tiene que ver con la política, porque siempre está en relación con la historia. Inclusive si quiere salirse de esa política y refutarla y todo, está en función igual. Entonces necesito manejar la historia, necesito manejar la política, cómo se está llevando adelante, y relacionarlo también con qué pasó con mi biografía, porque ahí hay muchas cosas que surgen también. Surge un teatro, por ejemplo, fuerte en el norte, de las salitreras, ¿no? Y cuando viene la crisis del salitre, muchos de esas personas, entre ellos, por ejemplo, mi abuelo, se vienen hacia el centro y al norte. Por lo tanto, esas migraciones también tendrán que ver con la cultura, la literatura. Todo está conectado, ¿no? Todo está conectado. Entonces ahí está, ¿no? Generar un proyecto democrático, ¿no? De alguna forma venía muy influenciado, y bueno, en función, los peruanos nunca han dejado de lado a los uruguayos, porque los uruguayos nosotros lo tenemos con el Ariel de Rodó. El Ariel de Rodó, el famoso arielismo, no sé si lo han leído, pero es el profesor que le habla a sus alumnos y le explica la esperanza, cómo yo voy a sacar adelante una juventud, si no le doy de alguna manera una esperanza. Y entonces el Ariel, el famoso arielismo, es uno de los grandes caminos que nosotros tenemos dentro de la literatura, casi como una forma de vida, ¿no? Y ahí ustedes pueden ir viendo toda la relación que en el fondo hizo Mariátegui, y después también su relación con Gramsci y las reflexiones también de Sorel sobre la violencia. La idea es que ustedes como que vayan revisando ese tipo de cosas, porque no hay ningún ensayo producido acá en Latinoamérica que no esté en diálogo también con lo que se está produciendo en Europa, y no hay ensayo tampoco europeo que de alguna manera no quiera manejar o no pueda ya manejar lo de Mariátegui. Yo creo que eso es súper interesante, o por lo menos ciertos intelectuales. Y cuando lo dejan de lado, después incluso la crítica los castiga un poco también por eso. Hay una relación mucho más de ida y vuelta del intelectual europeo de principios del siglo XX al latinoamericano, y el latinoamericano al europeo. No es lo de ahora o lo del 60, 70 en adelante. Entonces ahí ustedes van a poder ver cómo de alguna manera
La Mauta reflexiona sobre el ayu, ¿no? El mito, el pensamiento mágico de que después va a desarrollar Arguedas, ¿no? La comunidad, como de alguna manera todo lo que es economía solidaria, comunitaria, circular, que dicen ahora, ya estaba establecido en uno de los ensayos de José Mariátegui, no con ese nombre, con ese título, con esa palabra, pero sí ya estaba visto, ¿no? Y también se rescata mucho, se explica realmente a la comunidad, a todo, todo lo que implica el pensamiento mágico, que después va a tener una vuelta nuevamente en los libros de José María Arguedas. Es decir, la tradición literaria de un país, ¿no? Depende directamente de lo que hizo el anterior. No está vacía, no está en el aire. Y si, insisto, si yo no me pongo a la cola, lo más seguro es que mi producción, mi poesía caiga. Porque no se trata de que yo copie al anterior, sino que incluso lo refute, incluso lo critique, pero no lo puedo invisibilizar. ¿Me entienden? Porque tengo que asimilarlo, comerlo, y de ahí sacaré otra cosa. Pero si no lo manejo, por ejemplo, veíamos con la Mari el otro día, a propósito de la poeta Ruano es el apellido, me parece, así se dice, parece. Isabel de Los Ángeles Ruano. Esa, sí, que estoy como revisando. Sí, sí. Tiene un poema, por ejemplo, a Luis Cernuda. Entonces, Cernuda. Ahora sí, profe, disculpe usted. Como que uno... estamos retomando, licenciado y compañeros, una verdad que el Ministerio de Educación fue construido en el año. Si uno dice Cernuda, dice la generación del 27, ¿no? Y la generación del 27 es también Federico García Lorca, y yo entonces voy construyendo un mapa de la generación del 27. Si es la generación del 27, Ruano más o menos debe ser generación del 40, del 50, ¿pregunto? Sí, sí, correcto. Porque yo tengo que... Posteriormente, pues ya viendo, ¿verdad? El poeta construyó... Fue transcurriendo lo que es el tiempo años, para el año ya de... Los primeros poemarios, ¿o no? Sí, sí, estamos en lo correcto. Para enero de 1975 tengo la generación. se fundó el Instituto Nacional, ¿no?, para Varones. Entonces este como un... Yo fui en ese año, ¿verdad? Ya, muteate para seguir. También el 2 de enero de 1875 se produce la educación primaria gratuita. Sí, perdón. Para seguir porque se confunde con la voz. Eso sí es fundamental que nosotros como docentes vayamos viendo, ¿verdad? Sí, no, que tienes razón. Ella es de la década de los 40, 50. Ya, o sea, estamos ahí como en ese tema. Por lo tanto, tengo que... Porque si la poeta tendré que establecer dentro de un... ¿No? Entonces, ahora vamos a construir la... Tu micrófono, Rudy, interfiere y no escucha nada. Ya, ahora lo repito. Espérate, ahora lo repito. A lo que voy es lo siguiente. Si yo tengo una poeta mía, que es Ruano, y ella le escribe un poema a Cernuda, yo tengo que manejar Cernuda. Porque Cernuda, iré a investigarlo, y es de la generación del 27. Más o menos los poemarios de uno empiezan a salir a los 25, 30 años. Por lo tanto, si ustedes suman, la poeta es más o menos la generación del 40, del 50. Ahora lo que me decía Mari, tiene como 77 años. Es decir, tiene una producción más o menos de 30, 40 años. Eso siempre más o menos. Pero de alguna manera se dan cuenta que la generación del 27 está influyendo no solamente a Cuba, ¿no?, sino que también va a influir a las poetas de Guatemala. ¿Por qué? Porque lo hispánico y lo español influyó mucho, y sobre todo la generación del 27, primero la generación del 98, que es la de Unamuno, y después la generación del 27, que es la vanguardia española. Federico García Lorca, y yo voy a tener una cantidad enorme, ¿no?, de personas que
le hacen un homenaje, digamos, al barroco histórico del siglo XVI-XVII y sacan adelante su producción, reflexionan sobre el lenguaje. Y lo mismo que está haciendo la Ruano. Cuando escribe sobre Cernuda, de alguna manera es una pista, un indicio para mí, para decir, esta poeta quiere trabajar el lenguaje también, porque la generación del 27 a la que pertenece Cernuda, la española, rinde un homenaje al barroco. Y por algo Federico García Lorca viene a Cuba y no a otro lado. Viene, de alguna manera, visitando el Caribe, ¿no? Entonces tenemos una construcción peruana, como la que acabamos de ver, que es más lacónica, más grave, por decir así. Se va poniendo cada vez más grave. Nosotros somos los últimos más graves, que es el Cono Sur, mucho más deprimido, más lacónico. Ya muchas veces ya esto se ha ido como, no es determinismo, pero se ha ido estudiando. Sin embargo, el Caribe tiene otra manera de construir las cosas, otra manera de establecer cierto pensamiento con la danza, con el baile, como de alguna manera ustedes seguro lo han ido experimentando. Entonces piensen en lo siguiente, si saltamos a Cuba, acá, el área cultural del Caribe, es después superarlo, hacer ciertas cosas, miren. Estamos abriendo aquí el tema para escuchar la voz de José Lezama Lima. Paradiso. Puerto de Libros, librería radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll, 25 plataformas de podcast a nivel. Tenía algo de sombra, tu marca o negocio más. Invierte en publicidad en radio con Puerto de Libros, librería radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Rodaba ya el primer cuadrante de la medianoche. Rodaba ya el primer cuadrante de la noche, ¿verdad? Y ahí esa voz de Paradiso, de José Lezama Lima, me va a dar este tema del barroco latinoamericano, que es la variación, ¿no?, de la vuelta de tuerca del barroco histórico del siglo XVI-XVII, ¿no? Entonces, cuando yo escucho a José Lezama Lima, estoy escuchando esa área cultural, ¿no?, del Caribe. Y José Semí tarareaba y quería pasar más dentro del silencio. La noche caí normando caballo de granja. Semí se sentía apoyado por el traqueteo de los ómnibus, los dialogantes esquinados, disciplinantes y procesionales del Gran Uno. La brisa tenía algo de sombra, la sombra de hoja, la hoja mordida en sus bordes por la iguana, columpiaba de nuevo a la noche. La noche agarraba por los brazos, sostenía en su caída al reloj de pared, dividía el cuerpo de la harina con su péndulo de obsidiana. Semí sentía la claridad lunar delante que oscilaba como la silueta del pájaro pon desde el mar hasta la caparazón de la tortuga negra. La blancura descendía hasta ese caparazón y se hacían visibles para la lectura sus 24 cuadrados emblemáticos. No era la noche paridora de astros, era la noche subterránea, la que exhala el betún de las entrañas trasudadas de Gea. Su imago reconstruía un cangrejo roto y crema saliendo por un agujero humeante. Se había despedido de Fronesis, se volvería a encontrar en el puente Rialton, en el absorto producido por la misma canción. Cerca estaría Foción en acecho. Esas preguntas pesaban como un tegumento de humo y hollín en cada una de sus pisadas. Sentía dos noches. Una, la que sus ojos miraban avanzando a su lado. Otra, la que trazaba cordeles y laberinto entre sus piernas. La primera noche seguía los dictados lunares. Sus ojos eran también astros errantes. La otra noche se teñía con el humillo de la tierra. Sus piernas gravitaban hacia las entrañas terrenales. Bajaba los párpados, le parecía ver sus ojos errantes describiendo órbitas elípticas
en torno al humillo evaporado o el animal carbunclo. Una era la noche estelar que descendía con el rocío, la otra era la noche subterránea que ascendía como un árbol, que sostenía el misterio de la entrada en la ciudad, que aglomeraba sus tropas en el centro del puente para derrumbarlo. Cosa rara, el claroscuro buscaba más el color rojo cremoso del cangrejo que el dibujo de sus muelas tiznadas de negro. Se sonrió con cierto temor incipiente ver como en dos carteles lumínicos, muy cerca uno del otro, muela de cangrejo y carie dental, condescender con esa ligera broma le permitió apresurar el paso como si le prestasen una capa para hacerse indistinto de la noche. Así la noche no tendría que perseguirlo, ni él se vería obligado a arengarla, dando manotazos en la neblina, cortando los párrafos como si rompiese el encaje de la araña. Sentía, separando los cañaverales de la horplit, la curvatura del pescuezo de un caballo de bronce por donde ascendían los termitas profesionales. El caballo de granito rojo o gris nocturno pasaba por debajo del Arco de Triunfo y contemplaba durante mucho tiempo las carteleras con el único teatro en esos confines de las playas no descubiertas. Noche de los Idumeos, escudo de granadillo de la caballería hitita, flanco derecho en la batalla de Cannas. La arcilla mezclada con el polvo de carbón hacía espesar las sombras hasta dar manotazos. Forzó la mirada para no ver el caballito de bronce en el centro de la isleta. El rabo era de color escarlata y toda la crin del pescuezo estaba embadurnada de amarillo. En el claro oscuro del fondo se veía pasar tachonazos verdes, amarillos, blancos. Era la noche verdosa, sombría desde luego, pero muy cerca del árbol, a la entrada del puente que se hundía a cámara lenta. El avance de Semí dentro de la noche, eran ya las 3 menos cuarto, pudo precisar tan indeciso como inquieto, fue turbado cuando su absorto ingurgitó. Una casa de 3 pisos, ocupando todo el ángulo de una esquina, lo tironeó con un hechizo civilino. Toda la casa lucía iluminada y el halo lunar que la envolvía le hizo detener la marcha, pero sin precisar detalles. Por el contrario, como si la casa evaporase y pudiese ver manchas de color que después se agrupaban, y esos agrupamientos le permitían ir adquiriendo el sentido de esas distribuciones espaciales. La casa en sus 3 pisos repetía el mismo ordenamiento interior, una pequeña pieza seguida de un salón. En el salón se distribuían parejas y pequeños grupos que parecían hablar apretando los labios. No obstante, la convergencia de esas personas en la medianoche no mostraban ese conocimiento que se tiene de la casa de todos los días, o la que se visita con reglada continuidad. Parecían extraños que por primera vez hubieran coincidido en esa unidad espacial. Aunque entre los asistentes unos parecían familiares, otros más solemnes y estirados, revelaban un trato por el oficio, la vecinería o la coincidencia de la infancia en colegio, playa o excepcionales momentos de peligro o de placer. Le sorprendía la totalidad de las iluminaciones de la casa. Chorreaba la luz en los 3 pisos, produciendo el efecto de un ascendi que cortaba y subdividía la noche en tajadas salitreras. Era una gruta de sal, un monte de yagruma, una línea interminable de moteados de marfil, gaviota, dedales de plata y la sorprendente sutileza con que la lechuza introduce sus tallos de amarillo en la gran masa de blancura. Cuchicheaban, sumergían la conversación, reaparecían dándose un golpecillo en la nariz. Las pecheras sobresalían como un pavón con la cresta de ópalo. No era la blancura sorprendente de la cresta de diamante, era la blancura espesa del ópalo. Opalescencia, palores, licustres, vida que desfallece a la orilla del mar. Pero hasta allí, un abullonado crescendo de la luz, hinchado en bolsas de cementerio, mordiendo implacablemente el verde en la línea horizontal de la iguana, inflando sus carrillos como en una aleluya de marina consagración. Sin sonar los zapatos, parecía que soplaban la puerta del espejo como si fueran a comenzar a bailar, pues sus pasos al acercarse eran medidamente lentos y atorciopeladamente ceremoniosos. Pero no, se acercaban a preguntar un teléfono o un manantial de chocolate, daban las gracias, se retiraban, apenas se oían sus sílabas. Es famosa la impresión del gran... Ya. Ahí, ¿qué tenemos? A ver.
Una pregunta de eso que acabamos de escuchar. Bueno, tal vez más bien un comentario. Al principio pensé que era un poema por cómo empezaba la descripción, ¿verdad? Entonces, hasta que escuché que seguía, creo que es una novela, ¿verdad? Pero la forma en la que está escrita al principio sí me hizo dudar si es un poema. Es una novela imagen. Así la definió él. Él fue poeta toda su vida y cuando ya escribió su suma, que se llama su principal obra, la llamó novela imagen. Y eso también tiene que ver con quebrar los géneros, con que los mejores libros no tienen género. Lo que hemos hablado, porque agarra la complejidad. Esto es como una poética en sentido amplio. ¿Por qué? ¿Por qué es una novela? Porque de alguna manera hay personajes. Está José Semí, está Frónesis y Foción, ¿no? La construcción de la vida, la construcción de la muerte, y José Semí, que también está asimilado a Semilla, es un estudiante universitario, y de alguna manera él está siempre, son tres, entonces ustedes lo pueden ir viendo, y si ustedes se dan cuenta, esta novela imagen está en función no del significado, por eso que también suena poéticamente, sino que está en función del significante, es decir, de la imagen. La cadena, las agrupaciones de imagen para poder construir un texto poético, que es justamente lo que nos interesa a nosotros, porque de alguna manera el barroco latinoamericano define también esta área cultural en ese momento, ¿no? Del Caribe. Y es una de las puertas de entrada de la literatura latinoamericana. Lo que yo les decía es que le voy a mandar, digamos, lo que significó el barroco latinoamericano para que ustedes puedan revisar, porque esa es como una parte de mi tesis de pregrado, puedan revisar obviamente a Lezama Lima, a Alejandro Carpentier y a Severo Sarduy, ¿no? Entonces, con esos tres, uno maneja la línea de alguna manera, o sea, a nivel general, va construyendo este rompecabezas, llenándolo de alguna manera, de Cuba. Y la relación de Cuba con la visita que hace García Lorca a Cuba. Miren esto. Poeta español Federico. Esta isla es un paraíso. Formó con La Habana y recorrió también otras ciudades del país. De este modo, como certera coincidencia del destino, llegó al oriente cubano. Cuando llegue la luna llena iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago. En un coche de agua negra iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Oh Cuba, oh curva de suspiro y barro, iré a Santiago. Así plasmó Lorca en sus versos. Y es que Santiago de Cuba se presenta como una tierra de fuego que esconde historias casi mágicas. Declarada Monumento Nacional el 24 de junio de 1979, la ciudad heroína, como también se le conoce, fue una de las 7 villas fundadas por Diego Velázquez en el año 1515. En su interior todavía se funden raíces españolas, africanas. ¿Ven? Se dan cuenta, es el crisol latinoamericano, ¿no? Lo afro, en el caso del Perú también los chinos es importante, lo japonés. En el caso también de Cuba, se mató prácticamente digamos, todo lo que implica el indígena cubano, y obviamente empezó toda la migración afro, con más que migración el tema de la esclavitud, ¿no? Todo lo afro entra por Cuba, por lo tanto Cuba es siempre la relación con los orichas, con todo el vudú, ¿no? Toda esa relación de la religión y toda esa conformación cultural, el crisol cubano, también nos llega de alguna manera a nosotros, más deslavado en el sur, pero a ustedes les rebota, ¿no? Todo el tiempo, porque de alguna forma es la misma área cultural. Entonces, cada país tiene ese componente, digamos, étnico, tiene el componente también de pensamiento latinoamericano, cómo se va construyendo este imaginario, y de alguna manera, ¿por qué la generación del 27? Esa es la pregunta. Primero vino la generación de Juan Ramón Jiménez, que es la poesía pura, ¿no?
viene Juan Ramón Jiménez a Cuba, eso habría que preguntarse cuál es la influencia entonces de Juan Ramón Jiménez en Cuba, y después viene Federico García Lorca también. ¿Por qué? ¿No? Y es muy importante porque la generación del 27 rinde homenaje al barroco histórico, Quevedo y Góngora, ¿no? Y de alguna manera piensen ustedes en todo lo que representaba Lorca, ¿no? Toda la construcción republicana, por decir así, ¿no? Digamos, en contra del totalitarismo, del fascismo, ¿no? Y del franquismo. Y de alguna forma Cuba también agarra todo eso a través de la revista Orígenes. Pero la revista Orígenes, ¿no? Que es el gran creador, también como la revista Mauta, ¿no? La revista Orígenes, el gran creador es Lezama Lima, con Eliseo Diego, con un montón de otros intelectuales, con las hermanitas Marrús también. Yo le voy a mandar tu material sobre eso. Esa revista Orígenes también es importante revisar, estar atento. Son terriblemente creyentes, de hecho ese es uno de los grupos que tiene un padre, el padre Gastelu al interior. O sea, aquí estamos hablando de catolicismo puro y duro, ¿no? Y por algo también ellos se agarran también a la poesía pura de Juan Ramón Jiménez. Para Lezama Lima, lo latinoamericano nació barroco, ¿no? La expresión americana era barroca. Nosotros ya no creemos tanto en eso, después de todo el boom latinoamericano y todo eso se puso en jaque. Pero no podemos echárnoslo al bolsillo, porque la verdad es que ellos construyeron teorías culturales. Y nosotros estamos aquí para dar cuenta de la teoría crítica literaria, y la idea es no solamente fijarnos en lo que está haciendo Europa, etcétera, que también lo tenemos que manejar, sino que también pensar en qué fuimos capaces nosotros de inventar. Y la verdad que nosotros lo inventamos todo, y no es esta generación, sino que la generación principalmente del 20 y del 30. Lo hizo absolutamente todo. Todo lo que ustedes pueden imaginar. Revistas, partidos, organizaciones, transdisciplina o interdisciplina, pensamiento integral, se unieron los filósofos, se unió el autodidacta, rescatando a lo indígena, ¿no? Se hizo todo, es más, les costó la vida prácticamente, por muchas veces lo que le decía Arguedas, por no lograrlo, ¿no? Entonces dieron la vida por no lograrlo. Eran poetas y novelistas y todo, muchos de ellos que fueron a luchar en la Guerra Civil Española. Aquí estamos de gente que realmente se la jugó, ¿no? En el interior de sus países y también fuera. Pero también hablamos de José Lezama Lima, que apenas pudo salir de Cuba, creo que 8 horas estuvo en un avión, le cargaba volar, y construyó todo desde ahí, todo lo que ustedes se pueden imaginar, y él da pie a un escritor que por lo menos nosotros acá leemos harto, que es lo que se llama post-boom, que a lo mejor después ustedes a lo mejor van a sentir más cercano, pero también tiene que ver con las disidencias sexuales. Lezama Lima decía que era pansexual, tenía una pansexualidad, ¿no? Ese amor a todo, no había todavía, como muy cerca de lo no binario, ¿no? Actual. Y ya un siglo antes se planteaba esta sexualidad fluida, ¿no? Entonces es otra manera de ver el cuerpo y de ver la sexualidad. Y ayuda mucho esta cadena helicoidal de significantes. Recuerden que para Lezama Lima y el barroco lo importante es lo helicoidal, no la esfera o el círculo perfecto que tanto manejó Borges, que era la esfera perfecta, ¿no? Así como el mito o lo griego, ¿no? La zona áurea y el círculo como esa esfera perfecta. No, porque justamente lo helicoidal, ¿no? Con todo lo que se producía en el espacio en ese momento de descubrimiento del espacio, piensen en todo lo que hizo en el siglo XVII y todo lo que hicieron los físicos, Kepler, que se da cuenta que no hay un círculo en el sistema lácteo, ¿no? Sino que es helicoidal. Eso ya lo venían viendo los físicos o la física griega, ¿no? Esto también fue pensado, ¿no? Y toda esa construcción física de la ciencia no va alejado de la poesía.
la geometría, la trigonometría, el tema de la física, de la química, todo eso va cruzando lo textual, porque todo es un material que me puede a mí ayudar a construir mi proyecto poético. Por eso uno no puede dejar de lado nada, ¿no? Por eso las matemáticas, ¿de dónde pensaron que estaban tan lejos de la poesía? No es así. Entonces, no por nada aquí nosotros tenemos grandes físicos como Nicanor Parra que también construyen y se meten en la poesía, o matemáticos, ¿no? Son menos, pero sí construyen productos culturales interesantes. Entonces, todos los descubrimientos de la física, del espacio y todo, también influyen en esto. Y los descubrimientos principales son en el barroco. Si uno piensa, por ejemplo, Leibniz, todo lo que hizo Kepler, y si usted pone físicos y se va a dar cuenta que todo ese descubrimiento físico también tiene que ver con los distintos tipos de perspectivas que hay en el barroco en el arte, con la construcción de un espacio en el arte, con el Quijote, porque el Quijote tiene 9 novelas o 7 intercaladas, de lo que se llama, es decir, está hecho de puros fragmentos. ¿Por qué? ¿Por qué no es una novela común y corriente como una novela sentimental o una novela de caballería, como fue la Edad Media, y el Quijote inaugura la novela moderna? Porque de alguna manera el perspectivismo, las distintas miradas, la complejidad de la vida y la parodia que implica que ya muerta la novela de caballería, Cervantes se da cuenta que quiere resucitar esa novela, ese tipo de novela, pero incorporar todas las novelas para atrás, y con eso surge la primera novela moderna, y eso se hace en el barroco español con Cervantes y en el barroco inglés con Shakespeare. Eso que es el barroco, eso lo vio Latinoamérica rápidamente, y Lezama llegó a decir que obviamente Latinoamérica, América Latina había nacido barroca, ¿no? Que la construcción era barroca. Eso se ha ido refutando mucho a través del tiempo. Sin embargo, yo creo que Lezama Lima es reconocido por todos el gran proyecto poético cubano. Sin él no se entendería la poesía contemporánea cubana. Y sin Mariátegui no se entendería la peruana. A eso es lo que voy. Sin Asturias, yo me lo puedo meter después en el bolsillo y refutarlo, pero no se entendería la guatemalteca. Y sin todo, es decir, no solamente Asturias, sino lo que hablábamos con la Mari, sin esa poeta Ruano, por ejemplo, que estábamos hablando, y sin todos los otros poetas invisibilizados que hay, porque en el fondo es un gran helicoidal que yo tengo que ir construyendo como un rompecabezas, desde los que construyeron de una arista y los que construyeron de otra forma, con otras corrientes, otras cosas, ¿no? Esto es como una pincelada de lo que uno trata de asimilar y ver, pero el que sabe, sabe que no sabe. El que sabe, sabe 2 cosas o una de 10, y sabe que 8 no las sabe. Por eso que hay que ser humilde. Y con esa 1 o 2 que uno está viendo, la idea es poder profundizar y también ir avanzando al tercero, al cuarto, a lo que justamente no estoy viendo, ¿no? Lo que ninguno de nosotros quizá alcance a ver, o tengamos una vida como para poder agotarlo. Miren, que algo importante para nosotros, mientras llega, se puede conectar uno, a todos los que les gusta la literatura van siguiendo programas de literatura, pero hay algunos que realmente construyen la cultura de los pueblos. Este se llama A Fondo y es una entrevista, ¿no? Una entrevista por la televisión que se hizo como entre el 60 y el 70, una cosa así, aquí lo vamos a ver. Y en realidad, cuando nosotros, por ejemplo, nos gusta la política, o nos gusta la poesía, o la gráfica, vamos viendo esos programas que justamente funcionaron en una televisión pública muchas veces, ¿no? Y las tenemos en todos lados. Las tenemos en Colombia, las tenemos en Guatemala, las tenemos que ir buscando. Por ejemplo, Encuentro en el Estudio con los músicos en Argentina. A Fondo, esta es una, digamos, entrevista a los principales escritores latinoamericanos en España.
Y miren lo que pasa acá. Vamos escuchando la voz. España, una poetisa. Hay uno de su propia biografía en que aparece en un texto. Yo tuve la idea siguiente, me preguntaron de modo que yo pensé una cosa, un corte bastante arbitrario. ¿Por qué esta biografía ha de empezar forzosamente en el momento en que un hombre nace y terminar en el momento en que un hombre muere? Entonces yo tuve la idea de ampliar esta biografía, es decir, de no detenerla en el momento de mi muerte, puesto que hay una especie, digamos, de biografía que continúa post-mortem, y además empezar mi biografía antes de mi nacimiento, puesto que la vida de un hombre empieza evidentemente mucho antes del nacimiento. Así que mi madre cuenta allí mi vida antes de mi nacimiento, cómo conocí a mi padre. Son páginas deliciosas, por otra parte. El mundo de Camagüey, Cuba, en los años 34, por ahí. La moda, etcétera, es una página bastante retro, como se dice, o kitsch, como se quiera decir. En fin, aparece esa moda un poco art deco y sobre todo, y quizás continúe después de la muerte. Esa es una biografía dilatada, pues, en otro sentido. Miren, cuando a uno le gusta esto, vuelve a escuchar esto millones de veces. Y cuando va cocinando, tanto el tema del cocineo y de hacer las cosas y todo, lo va poniendo. ¿Por qué? Porque el escritor tiene que siempre estar escuchando a los otros escritores, porque para esto no hay escuela, solamente tengo estos tipos, mujeres, hombres, con distintas condiciones o orientaciones sexuales, lo que sea. Pero la mirada, ¿no? Yo construí entonces, dice él, una biografía dilatada, antes de mi nacimiento y después de mi muerte, y listo, ¿no? Y él es el gran creador de Dónde son los cantantes, que ustedes lo pueden ver, Cobra, pucha, no puedo transmitirle lo que es Sarduy para uno, porque uno funciona con la admiración. Admira tanto a estos tipos, por ejemplo, a mí no me dieron un curso de Sarduy. Yo lo tomé en un curso optativo, que siempre hablo del optativo, porque yo creo que la universidad es 80% prescindible. El 20% no. Y muchas de las cosas que uno recibe son de ramo optativo, y porque está apasionada por la literatura. Un amigo, una amiga te dice, oye, ¿sabís de Sarduy, de esto y lo otro? Léete esto. Y ahí empieza uno a buscar, y se da cuenta que es un gran rompecabezas y que no te lo va a pasar la institución, porque la institución quiere generar un profesor de castellano, un tecnócrata, un técnico de la palabra, pero no quiere construir una poeta, un escritor. Al contrario, han matado millones de esos. Y miren, los escritores tienen un gesto, y este gesto es muy importante, y ese es de humildad, y lo que dice, es obligada la referencia a José Lezama Lima, dice Sarduy. No es un ejercicio fatuo de humildad, pero creo que todo lo que yo he hecho no será más que una nota en bajo de página de Lezama. Esa es la actitud. Por eso, la persona seca, la que realmente sabe, póngase a nota a pie de página de toda la tradición, porque primero la tiene que asimilar si la quiere romper. Sarduy es ya un grande por sí solo, no es lo mismo de Lezama. Se movió y mucho más los límites, él generó lo que se llama el barroco erótico, ¿no? Un barroco mucho más jugado en el lenguaje, en los cuerpos. Escribió escritos sobre un cuerpo que es fenomenal, que es un texto también muy interesante que a mí me gustaría que ustedes revisaran. No sé si allá está publicado, yo tenía la fotocopia, no pude. Esto es toda la construcción que yo tengo aquí, por ejemplo. Estos son todo lo que yo tengo como de Lezama. O sea, esa es una parte. Después este es todo lo que yo tengo también. Lezama, Carpentier y esto. Son 3 montoncitos. Y esto lo he ido comprando también con mucho esfuerzo, y algunos, claro, me han regalado, qué sé yo, y algunos son como de saldo, pero también está Reinaldo Arenas. ¿Por qué a nosotros, a pesar de que admiramos como reserva moral Cuba, por qué nosotros también tenemos un distanciamiento a la Revolución Cubana en algún momento? Pienso en nosotros y en ciertos intelectuales en el momento del caso Padilla, el 61. Porque tanto Sarduy como Reinaldo Arenas, ¿no? Reinaldo Arenas peor, porque él sale en uno de los buques, el Mariel se llama, ¿no? U otro, y está en un campo de concentración y todo por ser homosexual,
Sarduy lo dejan afuera, nunca lo dejan entrar de la Revolución Cubana. Entonces, ¿por qué? Porque también la Revolución Cubana se construye en un macho comunista, patriarcal, que no deja entrar al tema de lo homosexual, ¿no? Y nosotros, que somos de la literatura y que le debemos tanto a los homosexuales, nos vamos a jugar la vida por los homosexuales. Porque sabemos perfectamente que lo que ellos hicieron, ¿no? con su literatura, con su proyecto estético, en un momento determinado los heterosexuales no fueron capaces de hacerlo. Así de sencillo. Y por ejemplo, si ustedes acá le preguntan, yo creo que Lemebel le pasa eso. Lemebel es subido en un pedestal también porque él se atreve a todo. Él se arriesga más. Y en la literatura, si ustedes ven, Sarduy también, siendo homosexual, es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Esa sexualidad fluida quiebra todos los regímenes heteronormativos, por decir así, como se dice ahora del feminismo. Y por lo menos yo soy como criado por esos textos pansexualistas o homosexualistas, entonces no estoy dispuesta a que ninguna revolución lo castigue. Y ahí sí me sale todo ese tema de, no, los cubanos aquí, Lezama tiene que quedarse al interior de la revolución guardando silencio, ¿no? Porque si se movía un poquito, estaba el problema del caso Padilla. Entonces, acá si ustedes mismos ven que se los voy a mandar estas cosas, ustedes van a ver cómo después Sarduy se relaciona con el Tequel, que es alumno de Roland Barthes, de alguna manera él dice alumno del estructuralismo, entre comillas, o del postestructuralismo, ahí vamos a ver. Y bueno, señala que Tequel dice trata de liquidar la compostura que se ha apoderado de lo literario, ¿no? Los escritores del boom ya no pertenecen a la marginalidad. ¿Por qué entonces Sarduy es del post-boom? Muchas veces se lee el boom, ¿no? El boom, por ejemplo, el mismo de lo que fue parte Carlos Fuente, digamos José Donoso, Gabriel García Márquez, se lee el boom que produce y edita España, ¿no? Por algo también a fondo, si ustedes pueden ver todas las entrevistas, escuchen a Rulfo, o sea, imagínense la posibilidad de ver ahora a cada una de esas personas entrevistadas. Por eso yo lo vuelvo y lo vuelvo a ver, porque cada vez me dicen cosas súper interesantes. Yo no tuve la posibilidad de hablar con ellos directamente, ¿no? Y es un peldaño dentro, Rulfo a los 60 años con 2 novelas, cambia la literatura latinoamericana, hace hablar a los muertos, implica un gran esfuerzo poético ahí, poético en sentido amplio, en la gran novela Pedro Páramo, ¿no? Y entonces, no puedo dejar de leer esas novelas, ¿no? Porque son las puertas de entrada a mi literatura, como escritora, como poeta, como ensayista, como pensadora. Yo tengo que ponerme hacia atrás y decir, a ver qué pasó, cada uno hizo su aporte, ¿no? En el caso de Delfina y que se llamó Fina, Maru son 2 hermanas también dentro del grupo Orígenes, y hay premios también en este sentido, y tienen una poesía también bastante interesante para poder revisar. Y ahí también tenemos dentro del grupo Orígenes a Wilfredo Lam, o sea, tengo que manejar el arte. Y ahí implica también un poeta que se relacione, o un artista, un pensador, que se relacione siempre con la gráfica en un sentido amplio, es decir, que tenga no un juicio estético quizás especialista, pero sí una apreciación estética de lo que está pasando ahí, ¿no? Y eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque es una poética en sentido amplio. Hay muchas relaciones con la música, con el arte. Carpentier era crítico de cine. Tengo que ver cine, ¿no? La fotografía, a los tipos se le está llegando la fotografía en ese momento, ¿no? Entonces Sarduy se ve también influenciado por todo eso. Y entonces es interesante porque me da el pie Sarduy para saltar al estructuralismo en algún momento con Roland Barthes y toda esa construcción. ¿Por qué? Porque ya el latinoamericano llega a Europa y el español o europeo empieza a viajar también a Latinoamérica, ¿no? Con todos estos descubrimientos que hay y todo eso, ¿no? Les permite, se achica el mundo, ¿no? El mundo se transforma en un lugar donde yo puedo explorarlo más,
y ya no quedamos tan aislados. Aquí ustedes abajo en el mismo video ahí tienen un poco la producción de Sarduy, tienen gestos de dónde son los cantantes, Cobra, ¿no? Maitreya, también tiene Cocuyo, tiene el escrito sobre un cuerpo. Bueno, Sarduy en sí es para hacer toda una tesis solamente de él, porque es una construcción del lenguaje muy específico, entonces de alguna manera él también va trabajando en la política muy fuerte, ¿no? Pero siempre colocándose después del boom. Por eso yo digo, sí, a mí me gusta el boom y todo, pero lamentablemente me molestó un poco esto del realismo mágico, creo que nos saturó, ¿no? Sin embargo, ¿quién podría hacer una novela como la de García Márquez, ¿no? 100 años de soledad, un milagro, ¿no? ¿Quién lo puede hacer? Solamente él. Sin embargo, me saturó porque es como que fuéramos a ver solamente el boom a las universidades o en cualquier lado. Me parece mucho más interesante en estos momentos, o hace 20 años, ¿no? El post-boom, ¿no? Todo lo que se construyó después del boom y se deja de lado y también se invisibiliza, ¿no? Entonces, de alguna manera uno también va construyendo sus recorridos de lectura, porque miren, estos textos no sacarían nada si no construyeran otros lectores activos, lectores distintos, no los lectores tradicionales del 19 ni hasta el 40, sino que te mueven tanto los campos culturales que te cambian también la percepción de la lectura. Y detrás de esos vamos, porque al final, más que escritores, más que críticos, lo que primero hay que construir es, como todos nosotros que nos dedicamos a esto, es un devorador de lecturas, ¿no? Un apasionado por leer. Ahora, puede ser un lector salteado, ¿no? Que de repente abra el libro y lea en cualquier lado, ¿no? Este fragmento de Suimán, ¿no? de Lezama Lima, y lo pueda leer en cualquier lado. Claro, son poemas más cortos, qué sé yo, pero que lea, ¿no? Que vaya leyendo fragmentos, ¿no? Y no necesariamente, como decía Macedonio Fernández, así tan cronológicamente, ¿no? Primero, segundo, tercero, qué sé yo, pero que se la vaya jugando por estos fragmentos de lectura para que también vaya pensando esos fragmentos. Entonces miren esto, dice los fragmentos de la noche. Este es de Lezama Lima, dice, ¿cómo aislar los fragmentos de la noche para apretar algo con las manos? ¿Sienten la voz de él? Cuando yo lo escucho tanto, y después también me pasa con los poetas ahora, el Crosby, qué sé yo, y empiezo a escucharlo, después leo y se me coloca la voz de la persona. Y ahí digo, ah, ya, es como su musicalidad, su propia órbita. Pero entonces ya no es la mía. ¿Cómo aislar los fragmentos de la noche para apretar algo con las manos? ¿Cómo la liebre penetra en su oscuridad, separando dos estrellas, apoyadas en el brillo de la hierba húmeda? La noche respira en una intocable humedad, no en el centro de la esfera que vuela, y todo lo va uniendo, esquinas o fragmentos, hasta formar el irrompible tejido de la noche, sutil, incompleto y completo como los dedos unidos, que apenas dejan pasar el agua, como un cestillo mágico, que nada vacío dentro del río. Yo quería separar mis manos de la noche, pero se oía una gran sonoridad que no se oía, como si todo mi cuerpo cayera sobre una cefarina, silenciosa en la esquina del templo, ¿no? Y ahí toda esa... sería imposible leer como él, ¿no? A mí me gusta mucho más que lo de Neruda. Neruda tiene como una cosa mucho, ya que a mí también, yo lo escuché mucho también y nos saturó eso. Pero me gusta eso, que no me termina de saturar realmente los cubanos. Tienen tienen las principales fonotecas del mundo, tienen estos programas que también son, digamos, de alguna manera han ocupado las nuevas tecnologías para sacar adelante a través de Instagram, TikTok y todo lo que ustedes se puedan, pero sobre todo Instagram y todo, generar esta oralidad, ¿no? Esta manera que llegue, y es un poco también la postura de la lectura de los indígenas, ¿no? Estableciendo también a veces esta función bilingüe. Antejondo, el romancero gitano, toda esa línea hispánica que a nosotros también nos saturó, pero que realmente tampoco la podemos dejar de lado porque es la generación del 27. Y la generación del 27 está muy en relación con Unamuno, el sentimiento trágico de la vida. El ensayo principal español es el sentimiento trágico de la vida. Unamuno, tengo que tenerlo, de hecho nosotros acá
igual tenemos como una parte solo para los españoles, porque, pero de eso de España principalmente es generación del 98 y generación de 1927. Por eso la poeta Ruano, ¿no? Que se me olvida el nombre, Ángeles, ¿no? Pero son dos nombres. Isabel de los Ángeles. Isabel de los Ángeles, Ruano, que ahora no se me olvida, ella le está haciendo un poema a Cernuda. Entonces tengo que manejar Cernuda. Ustedes podrían ir buscándolo para que podamos comentar la generación un poco del 27 en la próxima clase, ¿ya? Yo les voy a sustentar toda esta clase con una parte de mi tesis del pregrado. Imagínense, estuve como del 97 al 2006, cuando yo defendí mucho después porque tenía que... Yo me quedé con ella como a los 2 años sola, así que no tenía otra forma de ir trabajando en 2 o 3 lados, y me demoré mucho en sacar mi tesis de pregrado, y se me fue aumentando, pero aprendí un montón, y aquí está todo el concepto de barroco, ¿no? Parte con el barroco histórico, y después el barroco latinoamericano, y pasa por la concepción de ¿cómo se llama?, de Lezama Lima primero, con toda la construcción, su principal ensayo, por ejemplo, la expresión americana. Yo empecé a leer todos los ensayos, y es su construcción sola, porque en realidad Lezama Lima no lo vi en la universidad, a excepción de lo que le hablo de este optativo, ¿no? Nosotros tenemos el hispánico duro, ¿no? Lo griego o lo romano, la estética antigua, y después la estética medieval, pero no tenemos la literatura moderna, sí la tenemos, pero como en parte, principalmente la hispánica, pero lo latinoamericano nuestras universidades no alcanzan prácticamente a pasarlo. Ahora han intentado ir colocando otras cosas, porque la misma gente ya se da cuenta que sale mal formado. No salimos como intelectuales, como decía Martí, latinoamericanos. Salimos con plena línea, la fui construyendo de a poco, como les digo, sola, la tenía idea de eso, así que tuve que ir a buscar cada cosa, y después me tiro a Carpentier y también a Sarduy, y con eso establezco como 3 tipos de barroco que fui construyendo entonces en esta área del Caribe cubana, y esta es la parte que a mí, digamos, como materia, un poco que es como ahí mi resumen, está todo bien armado, en el sentido de que lo subí a una revista que armé hace años que se llama Proyecto Páramo, ¿no? Así que, y que tenía que ver también con la editorial Páramo y todo, y era como la idea de recuperar también fragmentos o pedazos de nuestras tesis que muchas veces no son publicadas en ninguna otra parte, entonces tenemos que ir generando nuestras propias cosas. Yo creo que con esto no existe mucho eso, porque, por ejemplo, acá estaba mirando y... Pero, por ejemplo, acá dice los poetas de origen, esto lo encontré hace poco, ¿ven? O sea, hace unos años atrás. Es de Jorge Luis Arco, los poetas de origen, o sea, están todos los poetas del grupo Orígenes, ¿me entienden? Este es como son ensayos ya de crítica literaria, pero sobre el barroco, ahí ustedes van a ver que fue proscrito por 200 años, el barroco fue tomado como un estilo kitsch, abigarrado, negativo. Y entonces habría que preguntarse por qué ciertas generaciones de poetas lo tomaron como propio. Y esa es la pregunta. No evaluar que, bueno, no es contrafáctico, es decir, no puedo decir, ojalá no lo hubieran hecho. Lo hicieron, y tengo que preguntarme por qué pasó eso. ¿Qué dio el barroco para que estos grupos se sintieran identificados? Es decir, es la misma pregunta de ahora, el reggaetón. ¿Por qué está insuflando o está dando pie a que bailen nuestros hijos o nuestras hijas? No aplicar un juicio moral, sino que preguntarse el por qué, para qué de esa realidad que ya pasa y que va a seguir pasando, aunque yo la quiera negar. Esa es la visión del crítico literario. No aplicar juicio moral, porque nosotros no somos monjes ni nada de eso, ¿no? No es una iglesia esto. Entonces, la idea es preguntarse por qué esos fenómenos culturales, por qué sucede eso, qué pudo aportar en ese momento el barroco, y que a lo mejor también, por ejemplo, los argentinos construyen el neobarroco, o el neobarroso también, en el 80 y en el 90, con Perlongue. Lo vamos a ver también porque ahora estamos como recién en el 60, ¿no? Estamos cruzando el 40, el 60. Después vamos a ver Perlongue. ¿Por qué lo hace él? ¿Por qué llega hasta acá, ¿no? Hasta Argentina? Y si lo vemos ahora, se ha ido diluyendo también, pero como les decía,
algunas escritoras chilenas, como Lina Meruane, retoma una parte también en su novela, que vive en Nueva York, ella es chilena, pero retoma una parte de ese gesto, o de ese tono barroco. ¿Por qué? Pero en la hegemonía, ¿no? El barroco está proscrito actualmente, es decir, yo lo he visto con la reacción de ustedes también ante Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias, el gran constructor del barroco, por decirlo así, comprometido, ¿no? No está asimilado. Quizá en algunos poemas, en algunos textos, pero no en todo. Quizá yo lo vi más con en los peruanos, también, quizá. Pero ellos tienen también detrás a Vallejo, ¿no? Y a Watanabe, y tienen varias otras cosas, Cisneros. Sin embargo, tenemos siempre como un telón de fondo, ¿no? Alguien también que refutamos, que peleamos, y también eso es válido. ¿Qué dejó de aportar el barroco para nuestros poetas actuales, ¿no? Y en qué también nos aportan los ingleses, los franceses, ¿no? Y que a lo mejor el barroco ya no aporta tanto en eso. Creo que saturó también, ¿no? Así como el realismo mágico. Pero todo eso hay que preguntárselo en el sentido del contexto. Una cosa es el contexto para el Grupo Orígenes o para la revista Mauta, y otra cosa es el contexto que tenemos nosotros ahora, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de irse preguntando como crítico literario, en dónde estamos parados, cómo vamos a construir, digamos, todo este campo cultural, y cómo vamos llenando, ¿no?, este rompecabezas. Ya, preguntas, comentarios. Hartas cosas, pues, ¿no? Mari, Rudy, ¿andan por ahí? Claudia, parece que eres la única que está. No, sí estoy aquí. Aquí estamos. Es que acabo de aterrizar al lugar a donde venía. Eso, muy bien. Aterrice como 10 minutos para que conversen conmigo, po. ¿Ya? Ya, ahorita estoy entrando. Ya, me comentan un poco por todo lo que estoy hablando, y además me dicen sus lecturas, me van relacionando, porque a todo esto son lagunas de indeterminación. Es decir, yo le hablo y ustedes también tienen una cantidad de lecturas también detrás, y la idea es que van haciendo puntos de anclaje, ¿no? Y ustedes van relacionando con lo que ya tienen, con lo que han leído, con lo que han escuchado, ¿no? Y esto dice, escucha, esto no lo manejo, lo voy a buscar, tomo apunte, voy a investigar. De todas maneras, yo le voy a mandar todo la tesis, la parte de mi tesis que ahora, y ahí les va a quedar cada nombre, cada cosa, les va a ir quedando las fechas, que también son importantes, los países, y sobre todo la entrada a la literatura latinoamericana, que es el barroco latinoamericano. Ya. Sí, a mí la verdad me llamó la atención esto sobre las influencias y cómo se van dando a través de la historia, y van pasando, ¿no? De mano en mano, digamos, y quizás se va viendo como una especie de evolución, pero quizás entiendo un poco que a raíz de los últimos 100 años, que fue esos 20, esos 30 que se dieron, ¿no? Como tú dices, como que se hizo todo, y entonces después de esos 100 años pareciera que no se ha hecho nada, como que no hay una evolución, pero tampoco se puede decir que hay una desevolución tampoco. No sé, algo así lo logro como sentir. Pero se ve la influencia, se ve que está todo relacionado, que ningún escritor o gráfico dejó de lado lo anterior o lo coetáneo o lo contemporáneo, por decir así, porque no es solamente lo coetáneo, sino que lo tomó, lo agarró lo que pudo en todo, y después hizo otra cosa, y que no hubo un pánico de las influencias, como dice Bloom,
que habla de este pánico de la influencia, sino que yo asumo que tengo miedo frente a la influencia porque puedo llegar a escribir como el otro, pero yo supero ese miedo y agarro lo del otro, ¿no? Que soy yo también, y después con para todos, ¿verdad? otra Entonces cosa, vamos a tener ¿no? la presentación del equipo 4. García Porque Lorca ustedes podría haber viajado a Argentina o a Cuba. ¿Por qué eligió Cuba? ¿No? ¿Me entienden? O sea, no es menor, no hay casualidades aquí. Aquí hay rutas, hay viajes, hay influencias fuertes y por algo será, ¿no? Y entonces, bueno, ahora vamos a darle hasta la Claudia que se tiene que retirar, pero Claudia, tus comentarios. Pues lo que veo es que las grandes bases de mucho de lo que se está escribiendo nace de revistas y de pensamiento y de compartir ese pensamiento, ¿verdad? Como lo que vimos de la antropofagia brasileña. Sí, antropofagia. ¿Cómo es la palabra? Antropofagia, sí. Antropofagia. Ajá, la revista Orígenes cubana y la que nos acababas de mencionar de Perú. La Mauta. Amauta, ajá. Aquí creo que hay una nueva época en donde ahora hay muchas revistas. Es algo nuevo porque durante mucho tiempo no hubo dónde escribir, ni dónde pensar, ni dónde plasmar, ni dónde hablar. Y ahorita justamente hay como ese desarrollo que parece hubiera acelerado la pandemia, aunque no sé si de todos modos hubiera sucedido si no hubiera habido pandemia, ¿verdad? Pero ahora hay muchas más revistas y tal vez empezaron con temas políticos, que es lo que nos mueve, por lo menos en Guatemala, ¿verdad? Y uno tiene la idea de que todas las revistas que están saliendo son revistas de crítica de política, aunque pues no debe ser así y aparentemente no es así, porque hay más espacio para la literatura, ¿verdad? Pero siento que sí, la base, no sé, es difícil entender por qué son la producción de revistas, ¿verdad? De pensamiento. Pero es un florecimiento cultural la revista, es interesante porque hay una tradición de revistas y como también tenemos lo digital ahora, muchas están surgiendo, claro, en la pandemia también digitales, entonces también es interesante. Y otros fanzine, los cabros están imprimiendo como sea, o sea, es interesante entender que hay una tradición de revistas latinoamericanas y que aunque yo no puedo producir una Mauta porque no puedo, no tengo el equipo. ¿Me entienden? No tengo el gran equipo que los tipos tenían, que yo no sé cómo lo armaron. Por ejemplo, la revista Marcha uruguaya, la revista Sur argentina, son grandes producciones, con, por ejemplo, con mucha plata en Argentina, porque estaba la Ocampo, tenían plata, y claro, ahí empezó a publicar Borges y todo eso, ¿no? Pero son grupos importantes. Nosotros no tenemos ese equipo, pero lo interesante es que ahora hay miles y miles de formas de hacer revistas, es decir, fanzines chiquititos, con gráfica, con todo, ¿no? Entonces, no es necesario tampoco hacer esa gran producción impresa que en algún momento ellos llegaron a tener, donde todos querían publicar. Pienso también en Mito, en Colombia, que tuve que revisarla para mi tesis, Eco, también colombiana. Bueno, yo no los conocía, pero cada país debe tener. Entonces, por ejemplo, la pregunta es, ¿cuáles son las revistas del 20, del 30 guatemaltecas? ¿No? Si no las sabemos, vamos a investigar, ¿no? Vamos a investigar para ver Sí, cuál era su producción. Sí, Rudy. sí, en Guatemala han existido revistas muy... Revista La Ermita. Toda la producción, digamos, literaria que se conoce en estos momentos, de los, bueno, entrecomiados, ¿verdad? Los consagrados, los que, digamos, ya no están a la cola, empezaron publicando ahí. ¿En dónde? ¿Cómo se llama? Revista La Ermita. La Ermita, ya. La Ermita. Tenemos una gran producción. Ah, sí, sí, de ensayo, poesía, narrativa. Y luego está esto, digamos, este fue un, digamos, esfuerzo de el Bolo Flores, el Marco Antonio Flores, un poeta y narrador importante en Guatemala, que incluso en Guatemala él, con la novela con los compañeros, digamos, hace un quiebre de la novela que se venía escribiendo,
digamos, aquí en Guatemala. Está la revista Lero, que formó parte del Ministerio de Cultura. Y bueno, los diarios también, la prensa libre tiene una revista D, que al principio me gustaba porque tenía una sección que se le dedicaba a la literatura, poesía principalmente. Y ahorita el diario La Hora sigue teniendo ese espacio, digamos, literario. Entonces sí ha habido una tradición, digamos, de revistas en Guatemala. La revista OSAC, claro, la revista OSAC. Hay Bueno, una gran producción. ¿Puedes mandar algo del link de cada uno de ellos y así yo voy investigando cada uno también? Creo que sí, de la revista. algo de De la revista. Creo que he leído algo de Ermita. Sí. Pienso que la revista Ermita solo fue una producción, digamos, física, no, no me recuerdo quién fue que hizo un pronunciamiento, no recuerdo quién fue que quería digitalizar. Eso. Bueno, eso sería un gran proyecto. O creo que fue Gaceta. Mari, ¿no tienes idea? Creo que fue Susana Álvarez que digitalizó estas revistas, algo así. No, pero yo sí recuerdo un programa especial que hizo este compañero Juan Calles. Hizo un programa especial, él antes tenía un espacio donde decía vinilos y poesía y hablaba sobre el tema de la poesía, pero me llamó la atención porque un día él abrió un espacio para hablar sobre revistas. Y bueno, dentro de la USAC sí es cierto que está la revista de la USAC, pero también hablaba de varios boletines que se habían hecho desde la década de los 80s. Entonces no era como solamente un espacio de crítica social, sino que también estaba entrelazado con las artes. Y hay varias etapas de como boletines tipo revista, pero son boletines de la universidad. Sí. Ahí sí que en varias etapas, incluso él llegó a una recopilación donde nombró a varias y dentro de estas casi llegó a los 2000, como al año 2000 por ahí. Entonces es bien interesante como para hacer una recopilación. Quizás Juan nos puede como ayudar en eso porque parece que él colaboró en un par de revistas. Qué bueno. Y como interesante quizás como retomar eso porque así como dicen es como un gran proyecto, pero por lo menos él las tiene identificadas. Yo no las tengo identificadas, pero sí sé de que hay como varios boletines que se empiezan a hacer dentro de la universidad. Oye, al grupo pueden mandar, por ejemplo, cualquier link de eso para revisarla, y lo que decía Claudia también hablaba de la cuerda, ¿no? De las feministas. Yo creo que todo eso sí. va, digamos, sí, hay. Sumando. Están las de la cuerda. Están las de la cuerda, sí, es como un espacio literario que es feminista y bueno, es la cuerda. Y sí, tiene bastante, la cuerda tiene bastante. Pero lo que dice Rudy de Susana, quizás Susana tenga algo ahí en Gaceta también. O se podría incluso hacer un pequeño análisis de eso. Tiene que haber tesis de eso, Rudy, tiene que haber tesis, ¿no? Tesis de magíster, doctorado quizás, ¿no? De las revistas del 20 al 30. Hay gente que está incluso volviendo sobre esos espacios, lo que yo le hablaba del Doan Ortiz, que está trabajando poetas de vanguardia del 30, que inclusive vinieron a Chile. Si encuentran tesis o cualquier cosa de ese tipo, eso me interesa. ¿Por qué? Porque uno va a ir construyendo lo va, digamos, llenando el rompecabezas, porque en realidad somos tantos países y, como les digo, 4 o 5 áreas culturales en la cabeza, que realmente cuesta ir llenando todo el panorama de lo que hay. Hay un montón. Yo solamente le he nombrado las más visibles, pero alrededor de esa hay muchos más boletines o revistas, fanzines más chiquititos. Así que igual hay que ir estableciendo, y bueno, y ahora con la pandemia, lo que decía Claudia también, si hay más, se van a ir sumando más y más y más en otro sentido también. Bueno, la idea es que me pasen todo lo que tenga que ver con la parte que le voy a mandar del barroco latinoamericano, ¿ya? Lo pueda leer, léanlo.
Y, le voy a mandar los links también de lo que revisamos para que lo puedan escuchar mejor. ¿Qué más se puede hacer como para construir eso? Bueno, todo, si ustedes pueden ir escuchando, no lo habían escuchado a fondo, traten de ir, yo siempre digo, este es como taller de autores. Cada día, ahora uno dice mucho, pero puede ser uno a la semana, un nombre a la semana. ¿Me entienden? Eso es una planificación que uno se pone en la cabeza y dice ya, un nombre a la semana, y va construyendo en un cuaderno y todo va diciendo ya, este. Y ese autor ya me suena para después, ¿no? Por ejemplo, lo de Isabel de Los Ángeles Ruano, ese, yo dije, no sé mucho de ella, me fui a construir y ya, ahora que ya capté el nombre, capté primero el apellido, después el nombre, ya no es desconocido. Entonces ya uno defiende lo que conoce, como decía Martín, ¿no? Entonces si se defiende lo que se conoce, entonces se va a ir construyendo como un taller de autores. Eso para un crítico literario es su herramienta, es una herramienta, ¿me entendí? Y también todos estos autores están relacionados con estos programas de televisión, ¿no? Yo les voy a mandar los links, pero ahí a fondo tiene 1.000.000 de programas donde, por ejemplo, la voz de Rulfo es importante escucharla también, y de escritores, qué sé yo. Eso es muy masculino, sí, muchos hombres, lo que implica también el patriarcado y todo eso. Entonces, también tengo que ir a revisar todo lo que es lo digital de A Media Voz, por ejemplo, que tienen que ustedes conocerlo. A Media Voz tiene toda una cantidad, las fonotecas cubanas, la última página que yo se lo he mandado, que también son críticos los tipos y también pueden aportar. Bueno, si yo a eso le puedo sumar, ¿no? Y voy construyendo dentro de lo mismo algo de la vida de José Carlos Mariatti, algo de la vida de José Lezama, etcétera, 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 que ahora hay documentales para todo, y de la vida, yo voy escuchando ese tipo de cosas que pueden ser muy populares de divulgación, pero es interesante porque esos son como insumos para uno, ¿no? Porque eso da el contexto histórico, político y todo, cuando nunca yo sé cuándo a lo mejor lo necesite, ¿no? Esa es la construcción como intelectual, un poco de la crítica literaria. Entonces lo insto a que, obviamente ustedes ya lo están haciendo, pero toda esta parte que estamos viendo puede ser una oportunidad para que ustedes también vayan rellenando esta información. Entonces les voy a mandar todo lo que les dije que les iba a mandar. Cualquier comentario, cualquier cosa, ahí vamos conversando. ¿Les parece? Sí. ¿Está bien? Lo voy a liberar. Bueno, Sí. muchas gracias. Sí, me parece perfecto. Gracias. Feliz semana, hasta luego. Gusto de verlos, cuídense. María, adiós, Rodrigo, adiós, Karina. Bye. Hasta luego, adiós. Por ahí. Son los Que estés bien. indicados en la Ley de Educación Nacional. Y Chao, Rodi. Bien. respetar Chao, cada chao. una de Con cuidado. las estudiantes. Gracias. General, Y también.